Vamos a dar un giro a la información y pasamos a otros temas. Ayer se cumplieron 100 años del natalicio del Premio Nobel de la Paz, Nelson Mandela. En la Ciudad de México fue recordado con charlas, danza y hasta gastronomía. Con el fin de que se reconozcan los aportes culturales de la población afrodescendiente y afromexicana de la Ciudad de México y del país, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México junto con el Instituto Nelson Mandela realizaron la Feria Cultural 100 años de Nelson Mandela. La finalidad es un poco hablar sobre asuntos de discriminación y hacernos conscientes de que existe y que hay que combatirla. Definitivamente, la discriminación es algo que existe, no podemos seguirla negando y necesitamos empezar a luchar más por lo que nosotros consideramos un trato digno para nuestras personas y para los otros. En esta feria organizada en las instalaciones de la COPRED hubo diferentes actividades culturales, gastronómicas y musicales con el fin de crear conciencia en los capitalinos sobre la discriminación. Que están dando información sobre qué es el racismo, qué es la xenofobia, qué entendemos por discriminación y cuáles son las atribuciones del Consejo frente a estos temas. La educación es fundamental, ya lo dijo Nelson Mandela, es el arma más importante para poder hacer un cambio cultural, que dejemos de vernos en tonos de piel, en razas, en clases. Al final somos una sola especie, somos la especie humana y tenemos que seguir trabajando para poder consolidar una ciudadanía mucho más incluyente, mucho más solidaria y prevenir y atender la discriminación. Cabe destacar que en el marco del Día Internacional de Nelson Mandela, a través del Instituto Nelson Mandela Ciudad de México y el COPRED capitalino, han capacitado y sensibilizado a un total de 8.949 personas en materia de trato igualitario, desde su puesta en marcha en el año 2015 y hasta la fecha. Con imágenes de Andrés Brito, Héctor Mendoza, 21 Noticias.